Bueno, Flor, gracias primero por abrirme las puertas de tu casa y nada, por poder charlar de este tema que yo siento, corregime si no, que sigue siendo como un poco tabú, como que cuesta seguir hablándolo. Me pasa, bueno, escuchar a muchas mujeres, parejas o mujeres solas que intentan tener hijos, no pueden y siempre no, amigas, conocidos o demás, el recurso es, bueno, pero ¿no pensaron en adopción? Entonces, un poco preguntarte, saber, porque tu caso me parece muy interesante, vos sos hija adoptiva. Sí. Y bueno, nada, saber qué te pasó cuando te enteraste que eras hija adoptiva, en principio. Bueno, gracias a vos también por invitarme a tu espacio y por el interés, ¿no? Siempre pienso en escuchar un testimonio de alguien adoptado como yo, pero que también yo creo que ya a esta altura de mi vida hablo desde la experiencia de muchas personas que yo he conocido, adultas que también son adoptadas. Volviendo a tu pregunta, la verdad es que no me acuerdo cuándo me enteré. O sea, me cuesta pensar qué me pasó en ese momento, no me acuerdo. ¿Eras muy chica? Era muy chica. Además, yo llegué a una casa en donde ya había un hijo adoptado, que es mi hermano más grande. Entonces yo supongo que cuando yo llegué, el tema ya se dialogaba de una manera muy natural, sobre todo porque él tenía 2 años y medio. Entonces le deben haber explicado también que iba a tener una hermana, cómo. Entonces, claro, yo siento que siempre lo escuché al tema y no recuerdo un momento puntual. Sí recuerdo ir creciendo y... ¿Qué edad tenías? ¿Cuándo? Cuando te enteraste de esto. Cuando me enteré de que era hija adoptiva. Sí, cuando te enteraste. Yo siento que me lo contaron desde muy chiquitita. Okay. Entonces no tengo registro del momento puntual. Okay. Sí tengo registro de ser muy chiquita y de que mis padres nos contaron un cuentito, como un relato de cómo llegamos a casa, que yo creo que me lo deben haber contado desde el día 1. Yo siento que siempre lo supe. Es muy Qué bien loco. eso, ¿no? Como, sí. Y también porque además, relatándolo como un cuento de tus padres, digo. Yo nací en el 80 y creo que todavía era mucho más tabú que ahora, entonces pienso que mis padres fueron como un poco pioneros en animarse a hablar de que adoptaban hijos de una manera muy natural y en ese sentido siempre los admiré, ¿no? Me acuerdo de ir creciendo, este relato que nos contaban, nos lo deben haber contado un montón de veces, ellos nos contaban que nosotros, que somos una familia católica, que estábamos en el cielo con Dios, esperando llegar a nuestra casa, y mi mamá nos decía, bueno, pero como yo no podía tener hijos en mi panza, Dios dijo, bueno, no importa, mandémoslos a la panza de otra mujer y que los vayan a buscar después a su casa. Claro, todo como, está muy bien. Entonces, sí, ese relato para mí siempre fue muy, bueno, entendí perfecto, como siempre me pareció muy lógico, ¿no? Sí recuerdo después ir creciendo y cuando el niño empieza a madurar y a entender un poco más cómo son las cosas, además creo que cuando los chicos se empiezan a escolarizar y los compañeritos te preguntan y se enteran, empezás a pensar y a darte cuenta de que vos fuiste hijo de otra mujer y que esa mujer no te pudo tener, no sabes por qué, y que te dejó o te entregó en adopción. Sí me acuerdo de que en algún momento de mi vida era chica, yo no sé si tenía 5 o 6 años, sí, ponele. Me acuerdo de pensar que me parecía triste, triste pensar por qué no habrá podido quedarse conmigo, ¿no? Pero bueno, era un tema que yo también sentía que en mi casa lo podíamos hablar. Yo con mi mamá podía hablar de esto. No sé si lo hablaba tanto como lo pensaba. Perdón, no que te interrumpa, digo, en una época que no es la de ahora, en donde se dice... totalmente. En una época donde estas cosas hablarlas era como... no se diga nada, ¿no? Sí. Distinto ahora que está todo mucho más abierto y se visibiliza mucho más. Sí, tal cual, totalmente. También recuerdo que siempre en mis cumpleaños,
que viene ahora, pues la semana que viene, Ah, muy bien. siempre pensaba en mi mamá biológica, que se llama Elsa, porque yo la conozco. Siempre pensaba en ella. No siempre lo compartía eso, porque por ahí sentía que no quería arruinar, ¿viste? Por ahí siempre me hacían un re lindo festejo. Somos, tanto mi familia paterna como materna, son familias grandes, porque mi mamá eran 7 hermanos, mi papá también, Wow. 1.000.000 de primos, todos 1.000.000 de hijos. Y siempre me festejaban y yo recuerdo de ser chica y que se juntaban todos. Entonces yo tampoco quería hacerla. Bueno, igual hoy estoy pensando en mi mamá biológica, pero sí lo pensaba internamente. Lo recuerdo de Y aparte, pensar. vos súper lo naturalizado, ¿no? También. Sí, sí. Siempre. Eso es espectacular. Eso siento que siempre fue como muy natural en mi familia, sí. ¿Y crees que hay tabúes todavía y dificultades a la hora de adoptar? Sea una pareja, sea esto, ¿no? Que decía antes, una mamá sola, un papá solo, 2 mamás, 2 papás. ¿Sentís que hay como trabas? Yo creo que hay tabúes, creo que hay mucho prejuicio, hay muchos miedos, por supuesto. Creo que, si me preguntás a mí, lamentablemente a nivel sociedad, yo creo que no se entiende mucho del tema. A ver, lo que yo veo cuando desde mi lugar de trabajo y también desde el nivel personal es que la gente cree que la adopción es algo muy lindo, muy simple y fácil, y ¿cuál es el problema? Yo no digo que sea algo malo, horroroso, no, pero es algo muy complejo. Y creo que es importante entender eso cuando uno piensa en adoptar. Creo que, no sé, pienso en los tabúes, en los miedos, en los prejuicios. Creo que para evitar o para que disminuyan, la manera es educarse, informarse, aprender del tema, escuchar muchos testimonios, no solo el mío, porque además el mío es uno, mi historia fue mi historia. Hay personas que fueron adoptadas y que sus adopciones fueron distintas, que tuvieron historias muy tristes. Bueno, la vida, ¿no? Yo conozco gente adulta adoptada que está en contra de la adopción y que te dicen, sí, ojalá desapareciese el sistema de adopción. Pero bueno, yo creo que cada uno también habla. Cuando uno por ahí no sana y no resuelve, habla desde su lugar, ¿no? Yo entiendo que mi historia fue la mía. Y la mía no quiere decir que la de todo el mundo va a ser igual. No, obvio. No, a mí me pasó. Yo, bueno, terminé haciendo... Mi hijo es a través de ovodonación, pero quiero decir, también me ha pasado de que... Ay, pero no pensaron en adoptar, ¿no? Como esta cosa de ir al chino y comprar 1 kilo de pan. Sí. A lo que yo... Porque también está la opción de que uno no quiera adoptar, y está bien, ¿no? Y está perfecto. Está perfecto. Y entender que todos los caminos son difíciles, ¿no? Sí. Y a mí me gusta usar la palabra complejos, ¿viste? Sí, cada cosa tiene su complejidad. Totalmente. Yo mismo a mis hijas, a veces, mi hija más chica por ahí me dice, bueno, mamá, pero si yo no puedo tener hijos, no pasa nada porque adopto. Claro. Yo entiendo que ella tiene re buena intención, obvio, y además me tiene a mí. Pero yo le trato de explicar, no, mi amor, no es lo mismo. Podés adoptar, pero tenés que prepararte para adoptar y entender que adoptar un hijo no es lo mismo que tener un hijo. Son cosas diferentes, entonces tenés que estar segura de lo que estás haciendo y de que lo querés hacer. Y yo muchas veces hay gente que viene a mi consultorio a verme porque se quiere preparar para adoptar, y cuando yo empiezo, ¿no?, a hacer como... a educar, a informar, y hablo de un montón de cosas, que son complejas y difíciles, y llega un momento en que les digo a esas personas, si te das cuenta que no querés seguir en este camino, está bien, no sos mala persona, no está mal. Sí, porque uno piensa que se lo va a...
padres de él. Entonces los invité acá porque no entrábamos. No, claro. Y por ejemplo... Acá en tu casa. Sí. El padre de este hombre, o sea, el que vendría a ser el abuelo de si adoptaban hijos... Del futuro niño o niña. Tenía mucho miedo al tema de la genética. Es tremendo. Mucho miedo. Y me decía, bueno, pero es que no sabemos con qué van a venir. ¿No? Claro. Y yo pensaba, bueno... En el fondo uno no sabe con qué va a venir nadie, porque, no sé, yo tengo amigos que han tenido hijos de manera biológica y tristemente muchos han tenido problemas. O sea, nada te garantiza nada en la vida. No es nada fácil. Bueno, de paso pasamos chivo del ciclo mío, que un poco lo que tiendes a desromantizar lo que es la maternidad y hablar de estas cosas. Total, adopción, como si fuese algo natural. Sí. Yo creo pasa? que todos nos tenemos que preparar simplemente para ser padres. Después, el que va a ser padre por adopción se le agrega una complejidad no importa. de que el padre de esta manera u otra, pero hay que prepararse solo para ser padres. Porque muchas veces la gente tiene sus hijos biológicos y tiene cosas no resueltas y entonces no hace las cosas de la mejor manera. ¿Viste? Creo que igual nos equivocamos todos, yo también, obvio. día a día, porque también vas aprendiendo de ellos mismos, ellos te van, ¿no? Como el primero, pobre, el primero que debería volver a nacer porque es el conejillo de Indias, sí. Mal, pero sí. ¿Y cuando fuiste mamá, qué te pasó? Mira, hay algo muy loco que yo creo que no lo he contado mucho. Porque pero, sos mamá, tus dos hijos son de... Sí, las tuve yo. Sí. Yo las tuve, la más grande que nació cuando yo... Bueno, ella nació 2 días antes que yo, entonces nació cuando tenía 28 y a los 2 días seguía en el sanatorio y cumplí 29. Hasta que... Súper joven. Hasta que me quedé embarazada, yo estaba convencida de que no iba a poder tener hijos. ¿En serio? Pero estaba convencidísima, te juro por Dios, o sea, lo decía. No me preguntes porque yo ahora pienso, no sé, si me habré sentido tan identificada con mi mamá pobre que... Mi mamá falleció ya hace unos años. Mi mamá adoptiva. Adoptiva. A ver, siendo adulta, yo creo que mi mamá fue feliz de habernos adoptado a mi hermano y a mí, pero sí, yo hoy puedo decir que creo que había muchas cosas de su no poder tener hijos biológicos que ella todavía no había resuelto, que nunca los resolvió. No sé si tenía más que ver con que yo creo que mi mamá, su vocación era ser madre y creo que ella hubiese querido tener 10 hijos y solo tuvo 2. Sí, aparte en una época donde la ciencia todavía no estaba tan avanzada como está ahora. Ella después de adoptarnos a nosotros se sometió a varios tratamientos, qué genio. Pero que eran distintos. Estuvo muy mal, se quedó embarazada, Mirá. Estuvo muy mal, casi muere. Y después de eso dijo, no, basta. Pero bueno, yo creo que hubo muchas cosas que todavía no había resuelto. Y no sé si... Y eran cosas que las hablábamos. Como ella estuvo 8 años, se casó a los 20, imagínate, súper joven. ¿Y ella, recordás a qué edad te los adoptó? A los 28 llegó mi hermano. Entonces fueron 8 años de haberse hecho cosas, de la adopción.
eran cosas que hablábamos mucho. Yo viví mucho, escuché a mi mamá lo difícil que fue para ella, lo que sufrió. No sé por qué, pero yo estaba convencida y vos que siempre yo creíste. de hecho lo decía, era como, no, bueno, cuando tenga, no sé, yo creo que no voy a poder tener, no sé qué haría. Y además la gente muchas veces, bueno, pero adoptás. Y yo decía, No, bueno, eso es tremendo. bueno, no sé, ¿por qué tengo tremendo. que adoptar tan fácil? ¿Porque soy adoptada? No sé, tengo que, ¿no?, acomodar un poco. Eso es tremendo, ¿no? Sí, la gente te impone. Pero ¿por qué no adoptan, chicos? Sí. Es fácil, es como... Sí. Es un montón. Aparte, bueno, quiero que cuentes también que vos trabajás Sí, me especialicé en adopción como psicóloga y bueno, desde el lugar de hija y también profesional. También aprendí mucho, por supuesto. Un libro, eso ahora después vamos a... Sí. Aprendí mucho, obviamente. Creo que he escuchado a tanta gente adoptada de todas partes del mundo, ¿viste? Y encuentro muchas similitudes en muchas cosas. Pero bueno, volviendo a cuando yo fui mamá, hasta se lo decía a mi marido, como, yo no sé si hasta como que me sentía mal, porque decía, no voy a poder. Llegó el momento en el que nosotros nos casamos y no queríamos tratar de tener hijos enseguida. Tardamos, o sea, estuvimos 4 años casados sin hijos y recién a los 4 años nació Valen. Y hubo un momento en el que tuvimos una conversación y decidimos, bueno, ¿qué te parece si probamos? Bueno, no sé, muchos miedos. Yo lo repensé, no era Susanita. Y yo estaba haciendo una maestría en Estados Unidos, pues estábamos viviendo ahí, una maestría de 2 años. Entonces estaba terminando el primer año y yo decía, bueno, pero yo tengo que terminar de estudiar, no puedo tener, o sea, no voy a dejar mi maestría, no. Bueno, entonces dijimos, bueno, esperemos, empezamos a probar en tal fecha y entonces cuando nazca vos ya vas a haber terminado. De verdad que puedo decir que el primer día que probamos me quedé embarazada. Increíble. Te juro. Increíble. En 2 minutos. Vos completamente estornudaste. Sí, más o menos. Sí. Y no me lo esperaba. Claro, yo estaba tan convencida de que no iba a poder, que estaba esperando que me cueste, estaba esperando que me lleve meses. Qué loco eso, ¿no? Sí. De uno haberse por ahí criado así, y ver que al otro, a tu mamá le costó, también le costó a tu mamá, ¿no? Biológica, digo, todo ese... Sí. Para mí habla de un amor inmenso, es como, yo lo veo como... Bueno, como así que un poco fue eso. Bueno, bien. ¿Qué consejo le darías a la gente que está en proceso de adopción, que da vueltas, que no puede, que cree que obviamente el sistema, ¿no? Hay un sistema que es bastante, corregime, no sé, burocrático o sigue... Complejo. Complejo, bien, volvemos. Creo que es la palabra. Mira, creo que en mi opinión con el sistema, lamentablemente creo que lo que falla es lo que falla en todos los países como los nuestros, que es la falta de recursos. Yo sinceramente creo que si hubiese... Bueno, creo que recursos hay, creo que no llegan correctamente donde tienen que llegar. Si hubiese recursos, si se puede contratar más gente, si se puede formar a los profesionales como corresponde, yo creo que las cosas podrían funcionar mucho mejor. Pagar sueldos decentes también, pues de repente, y sí, la gente, viste, si tenés que trabajar 10 horas por día, porque son muy pocas personas que tienen que tratar con miles y miles y miles de casos y situaciones, es dificilísimo. Los hogares también, ¿no? Sí, ¿Dónde están los niños? Obvio. Yo critico eso, pero creo que es falta de recursos. Si hubiese recursos, todo... Aparte, no todo el mundo quiere adoptar niños grandes. También pasa eso, ¿no? Hay muchos miedos, muchos prejuicios. Yo, mira, mis sugerencias o mis consejos siempre son que se preparen. Prepararse es prepararse de verdad, estudiar. ¿Querés adoptar? Tenés que saber lo que es la adopción. Ponete a estudiar. Hay 1 millón de libros. Hoy en día en redes hay 1 millón de canales. Yo siempre recomiendo un montón porque conozco gente, muchos canales en internet que son manejados por padres adoptivos que dan testimonios, que han vivido miles de experiencias, porque en el fondo para mí uno aprende de las experiencias. Sí, obvio. Y te acompañan, pero hay que ponerse y dedicarle tiempo a estudiar, a leer, ver películas, escuchar podcasts. Informarse sobre adopción y sobre trauma, porque hay que saber de trauma, porque en una adopción, una separación de esa primera madre que yo estuve, por ejemplo, adentro del útero,
hubo una conexión. Y Sí, los claro. bebitos, vos tuviste un hijo, el bebé. No me digas que cuando tu hijo tenía un mes de vida no se hubiese dado cuenta si No, se no, iba. yo lo que es la donación, que es como una persona necesita un riñón, yo necesito Sí. una célula, yo lo explico así, básico, Sí. porque me lo dijo una médica Sí. y me quedó grabado para siempre, que fue un poco el empujón de esta Sí. cosa de saquémonos los prejuicios Sí. y cortemos con esto de que un hijo es la genética. Sí. Hay un duelo, por supuesto, Sí. genético, pero yo lo supernaturalicé. O sea, hoy Manolo no hay persona. Yo una noche, siempre lo cuento, Sí. que una noche yo me puse muy mal porque decía que no iban a tener mis ojos. Sí. Y hoy no hay persona que me diga, tiene tus ojos, tiene Mira, tus ojos. mira. Y yo me emociona porque, viste, es como... No, y además va a tener un montón de cosas tuyas. Pero totalmente, y te olvidas Y creció dentro tuyo. Y creció entonces ese dentro vínculo mío, estuvo con vos sí, obvio. desde el día de la concepción. Totalmente. Pero bueno, volviendo a lo del trauma, además, los chicos que son adoptados de más grandes, en general, han sufrido un montón de adversidad temprana. Entonces hay que saber cómo tratar a esos niños. Igual, el ser humano es muy misterioso. Yo antes hacía clínica de niños, hoy no, pero trabajé mucho con chicos chiquitos. Y he trabajado con chiquitos que tuvieron historias Tremenda. terroríficas. Tremenda. Y sin embargo, no sabes la capacidad de resiliencia. Chiquitos que salieron adelante y que estaban bien, y que eran sanos, y que decís, wow. Y después, es como todo en la vida, conocés gente que ha sufrido, pero no cosas tan traumáticas y que no puede con la vida. Entonces, nunca se sabe. Hay algo muy misterioso que es de cada individuo, creo yo, ¿no? ¿Por qué hay gente que tiene más resiliencia que otra? No lo sé. Y uno nunca puede saber y nada te asegura nada. Yo he trabajado con un montón de casos de jóvenes que fueron adoptados, de recién nacidos, y que tuvieron muchos problemas. Muchos. Porque no es solo cuando fueron adoptados. Después hay un millón de factores más. Y después conozco, como te decía, chicos que fueron adoptados de más grande, habiendo vivido cosas terribles y que Y hoy están bárbaros, salieron salieron súper adelante. Sí, es tremendo. Como me parece que el miedo es un miedo lógico, pero es un miedo que puede tener cualquiera. Vos podés tener un hijo de manera biológica y te puede nacer un hijo con una enfermedad, nadie sabe nada. No hay futurología ni nadie no tiene la bola de cristal. No yo creo que uno cuando decide ser padre de la manera que sea, bueno, tiene que estar dispuesto voy a tener un hijo, lo que la vida me dé, y voy a estar dispuesta a afrontar lo que me toque. Creo que en la adopción se le suma que vos ya sabés que este niño, bebé o adolescente viene con una historia que por un lado está bueno, porque si vos te informás, te preparás, te educás, podés comprender y podés tener herramientas para tratar a un niño que ha sufrido. Un chiquito que sufrió abuso, que lo despreciaron toda la vida, sí, vos lo adoptás, buenísimo, querés creerlo, pero ese chiquito no va a confiar en vos tan rápido. Ponele, para darte como un ejemplo. Entonces tenés que ser paciente, tenés que entender, no acercarse tan rápido, ¿no? Hacer un acercamiento lento, darle tiempo. Y la parte burocrática, administrativa, justicia, digamos, ¿eso cómo actúa? Mirá, ¿Sentís que también ahí falta un poco de...? Yo lo que siento que falta, primero Argentina, sí. Porque a mí me llama gente de todos lados, de todas las provincias, de capital, de provincia. Capital es un mundo, provincia es otro universo. Cada provincia es cada universo, todo es distinto, es como muy difícil seguirle. Cada uno hace las cosas como a su manera, es como, yo creo que se supone que no debería ser, porque hoy hay una entidad que se llama RUAGA, que es el registro único, que se supone que como que maneja un poco todo, pero la realidad no es esa. Porque te encontrás con casos que son rápidos, algunos son por eso, más... Depende de quién te toque, quién te atienda. Yo, por ejemplo, he trabajado con gente en Uruguay, y en Uruguay tienen un sistema que la INAU, vos querés adoptar, entonces vos te anotás y tenés que participar de, creo que son 6 o 8 talleres.
pero te ponen con un grupo de gente determinado que no es tan grande y siempre es el mismo grupo. Y con el mismo grupo de profesionales. Una vez que vos terminás de hacer todos esos talleres, buscan un niño, depende de tu perfil, ¿no? Y lo que vos podés, y que sea adecuado para que vos adoptes y para que puedas ahijarlo. Y después durante un año entero te asignan un equipo de profesionales que te acompañe. Ah, mira. Entonces para mí eso es espectacular. Sí, eso acá no existe. A mí, hay gente, muchos padres adoptivos me han manifestado que sienten que una vez que se terminó la adopción te sueltan la mano. Claro, ya está. Y no todo el mundo tiene recursos para acceder a profesionales. Los profesionales también estamos un poco desbordados. A mí me llama alguien hoy y yo no tengo disponibilidad. Claro. Obviamente yo trabajo en casos que son breves, que termino, que mi agenda sea... Hoy no tengo ni un minuto más de mi agenda para ver a nadie más. ¿Viste? Y me da un poco la sensación de que están todos así. Entonces para mí estaría buenísimo que el Estado pueda ofrecerle a esa familia un acompañamiento con un psicólogo, un trabajador social, específicamente para que te acompañen un año entero en todas las cosas que puedan llegar a pasar, que puedan ir surgiendo. Pero bueno, no es así. No, porque las cosas no son como queremos. No. ¿Y qué pasa cuando las cosas no son como querés? Yo creo que ahí hay que hacer un gran trabajo de aceptación. Creo que todos tenemos... Yo pienso que en la vida a todas las personas la vida nos pone pruebas que nos cuestan aceptar y que tenemos que trabajar mucho la aceptación. Hay cosas en la vida que las tenemos que aceptar porque están fuera de nuestro control y siempre yo trato de pensar, bueno, por algo la vida me está poniendo esta situación en el camino, ¿qué tengo que aprender? Verlo como una oportunidad de aprendizaje, de cambio. Como transformar, ¿no? Sí. Ese dolor en oportunidad. Sí, obviamente es difícil, no, sí, claro, obvio. Y me parece que primero la persona tiene todo el derecho de primero hacer un duelo y darse un lugar para elaborar ese dolor y esa tristeza, ¿no? No es que viste que a veces por ahí uno te pasa algo y pero bueno, ya está, ¿viste? Bueno, no, pará. En este mundo ansioso, ¿no? Sí, este tiempo de... Hay que permitirse el tiempo de duelar, conectarse con la tristeza, el dolor, porque si no lo haces, no lo superás. Uno a veces es víctima de determinadas situaciones y hay que permitirse reconocerse víctima, elaborarlo, sanar y después sí, dar vuelta a la página, salir del lugar de víctima y seguir adelante. Pero bueno, sí, cuando las cosas no salen como queremos es lo más difícil. Yo creo que también tiene que ver mucho con la fe de cada uno. Fe, no pienso en religiones particulares, pienso en la fe de la vida, ¿no? Totalmente. Bueno, confiar. Totalmente. Así que bueno. Gracias, Flor. La verdad que hermoso. Y bueno, me gustaría saber dónde la gente, si tiene alguna consulta, dónde te puede encontrar, dónde te puede leer. Bueno. Lo abro si querés, obviamente. Sí, gracias a vos también de vuelta. Yo tengo una página web que, bueno, no sé. Vamos a dejar toda la información igualmente cuando... comparta toda esta entrevista, va a estar toda la información ahí, pero bueno, me gustaría que lo... La página web es lavozdelhijo.org, porque La Voz del Hijo nació primero con esta página web en donde hay mucha gente que compartió su historia de adopción. Yo los invito a que las lean porque hay un montón, está mi historia y hay un montón de historias más, todo tipo de historias que son muy lindas, historias que son más duras, pero todas escritas de una manera muy, muy profunda. Creo con que mucha realidad, ¿no? Todas las historias que se leen hay algo para aprender. Entonces, por un lado está la página de La Voz del Hijo, en donde hay una parte de contacto que la gente muchas veces me escribe por ahí y a mí me llegan, yo leo todo, a veces pido que me tengan un poco de paciencia, pero todo lo leo yo, todo lo respondo. Después tengo la cuenta de Instagram de La Voz del Hijo, que también me escriben muchos mensajes, siempre respondo. También tengo una página de Facebook que es Florencia Lalor, que yo la uso solo por trabajo. Esos serían los canales para comunicarse conmigo.
Bien. Siempre, siempre, siempre respondo, aunque Bien. me lleve por ahí un Sí, par bueno, de por ahí, días. sí, bueno, viste Sí. que a veces uno los Sí. tiempos, pero lo importante es que hay contención Sí, y podés dar sí, respuesta. me pueden escribir y todo y yo siempre lo voy a leer. Bueno, Flor, muchas gracias. Bueno, a Un vos. placer, gracias. Gracias. Voy a repetir esas